pues cargo mi maldad sobre él. Su rectitud por la fe mía es. Ezequiel capítulo 3, verso 16. Voy a hacer dos lecturas. Si se ubique ahí, por favor. Dice así, Ezequiel 3, 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares, para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Ahora vamos a Ezequiel 33, porque Dios vuelve a rectificar el llamado. Verso 1, Ezequiel 33, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, viniendo la espada, hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero le mandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Muchos años atrás yo escuché un testimonio de un pastor que ya murió, un pastor argentino. Él estaba en la iglesia, en su iglesia, muy cómodo, como de pronto estamos nosotros. Una iglesia de unos 300 miembros. Pero entonces él quiso predicar sobre misiones. Cada domingo comenzó a enseñarle a los hermanos sobre misiones. Llevaba ya 3 meses enseñando sobre misiones, la importancia de ir a llevar el evangelio a otros lugares. Ese domingo, terminando el culto, llegó a su casa. Su esposa estaba un poquito acongojada, preocupada tal vez, no hablaba mucho, y él le dijo: ¿qué le pasa, mujer? Dice: estoy muy inquieta porque
Dios ha tocado mi corazón, sobre todo con el mensaje de hoy. Dios está hablando de misiones, pero yo siento en mi corazón salir a hacer misiones. Le digo la esposa al pastor. El pastor cuenta que no le quedó de otra y le dijo a su esposa, vamos. Él cuenta después que salió y abrió 6 iglesias en toda Latinoamérica y terminó en Puerto Rico. Obviamente ahí murió con una iglesia pues bastante grande. Pero fue la palabra de Dios, en la medida que él exponía la palabra de Dios, que despertó en su esposa el hecho de aplicar esa palabra que habían recibido. Yo estaba pensando estos días, nosotros acá como iglesia, es mucha la palabra que ya hemos conocido y que nos ha servido y que hemos crecido. El punto es que Dios no quiere eso solamente. Y me atrevo a decir que para Dios lo más importante, obviamente conocer la palabra, pero lo más importante es salvar las personas, que la gente sea salva. De hecho, Cristo vino a morir precisamente para salvar personas. Y la manera, hermanos, de salvar personas es predicando. Esta semana estaba leyendo a un pastor que él decía, usted quiere que la iglesia crezca numéricamente, pues predique, evangelice. Todos nosotros acá queremos que esta iglesia crezca, ¿sí o no? Queremos que haya más gente, pero estamos callados, no estamos hablando. Así no vamos a ver el crecimiento de la iglesia. Hay 2 cosas que la iglesia debe hacer. Uno, orar, hermanos, por los impíos y porque gente se convierta, pero orar, pero ir y llevar el evangelio, que es lo que la gente no está haciendo hoy. A mí me llama la atención ver cómo, hermanos, los testigos de Jehová, que tienen una mentira, pero la enseñan como si fuera una verdad y no se callan. Pero nosotros los cristianos, que tenemos la verdad, nos callamos como si fuera una mentira y no la proclamamos. Entonces, mi tema en esta noche tiene como fin despertarme primero a mí y despertar a la iglesia, a la congregación local, nosotros, para que seamos verdaderos atalayas de Dios. Amén. Entonces, el tema es el deber de la atalaya. Y en tiempos bíblicos, una atalaya era como un centinela o como un vigilante que estaba puesto en una torre para advertir al pueblo acerca de los peligros que acechaban esa ciudad. En ese entonces las ciudades eran amuralladas y ellos hacían una torre alta y allá ponían al vigía, al vigilante, y el atalaya es el que anunciaba el peligro. Cuando él veía venir los enemigos, en algunos lugares se tocaba la trompeta, un sonido de trompeta que le decían al ejército, alístese porque hay guerra, hay peligro. Ahora la gran pregunta es, ¿y qué tal si ese atalaya o ese vigía se quedaba dormido? ¿Qué tal si él veía el peligro pero no avisaba? Los mataban. Hermanos, vamos a terminar el mensaje hoy diciendo que Dios nos puso a nosotros como atalayas. Y también vea, si no somos atalayas. Vamos a ver si lo miramos en la palabra. Entonces yo tengo 3 cosas en esta noche. Quiero hablar, número 1, de la descripción de una atalaya. Número 2, la fidelidad e infidelidad de la atalaya. Y número 3, nosotros somos los atalayas de Dios hoy. Vamos con el primero, una descripción de una atalaya. Pero lo voy a hacer, hermano, de acuerdo a lo que está aquí, de acuerdo a lo que leímos nosotros. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 3. Vamos a ver la descripción de una atalaya como aquí lo leímos, y ahí vamos a ver 2 cosas. En primer lugar, el atalaya debía saber que había sido puesto para ser atalaya. Él debía saberlo, debía estar convencido que había sido puesto para ser un atalaya. Mire el versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel.
Ahí está. En primer lugar, debe comprender que Dios fue el que lo puso. Y aquí Dios le está hablando a Ezequiel y le está diciendo: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué era lo que Ezequiel tenía que hacer? Ezequiel tenía que hablar al pueblo de Israel de parte de Dios y advertirle los peligros que tenía Israel si seguían el pecado. Y en ese sentido él era atalaya. Ahora, el hecho de que el Señor lo ha puesto por atalaya, Ezequiel tenía que recibir la palabra de Dios para poder ser atalaya de Israel. Pero cuando él recibe la palabra de Dios, hermano, él se queda por 7 días atónito, perplejo, no sabía qué hacer. Leamos la última parte del verso 15 del capítulo 2. Ahora vamos a leer eso, pero Ezequiel 2:15, la última parte. Y allí dice, y me senté donde ellos estaban sentados, o sea, Israel. Pero 15 no, 2:15, la última parte. No, el 3. no tiene más. Ah, perdón, 3:15, está bien, 3:15. Yo no estaba viendo el 3. La última parte dice: él se sentó, me quedé sentado allí con los judíos. Ahora miramos eso. Y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. Cuando Dios lo llama a él para que sea atalaya y le dice: usted va a ser atalaya, y lo envía. Hermano, él recibe esa palabra, pero él se queda quieto, con miedo, con temor por 7 días. Yo decía, el número 7 representa como la perfección, pero bueno. Y yo pensaba, nosotros como iglesia local hemos recibido la palabra. ¿Y qué es para nosotros los 7 días? Los 7 días tipifican que me he sentado al lado de mi familia, de mis amigos, de mis vecinos, y me he quedado callado y no he dicho nada, aunque ya tengo la palabra de Dios, pero yo no la he hablado. Si estamos así, Dios nos va a amonestar en esta hora. Ahora, ¿por qué él se quedó atónito? Porque él dice que allí, otra vez, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos, y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. O sea, otra vez tuvo que martillarle. Voy a leer, hermanos, la razón por la cual el profeta, al recibir el llamado para ser atalaya, él no estaba ejerciendo ese llamado y se queda por 7 días quieto, con miedo, con temor. Y quizás lo que vamos a leer ahora es lo mismo que nos puede pasar a nosotros. Y esa es la razón por la cual tal vez tú no abres la boca para hablarle a alguien. Lo vamos a ver. Así que vamos a leer el capítulo 2 y el capítulo 3. ¿Por qué es mejor así? Entonces, en el capítulo 1 de Ezequiel, él tiene una visión. Y él ve a Dios y ve unos ángeles, parecido a Isaías. Y después usted lee todo eso. Luego el capítulo 2:1 dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Ahora Dios le está hablando a Ezequiel. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. O sea que el Espíritu Santo vino y se metió sobre él. Él oyó la palabra de Dios y el Espíritu Santo vino sobre él, igual nosotros. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel. Pero ahora mire, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿A dónde tenía que ir? A gente rebelde. Yo pues te envío, te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. O sea que tiene que hablarle a gente de corazón como el pedernal, empedernido, corazón duro, rostro empedernido. Así dice el Señor: 5, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos.
Mire, va y le va a predicar mi palabra, así ellos escuchen o no escuchen, porque son un pueblo rebelde. Y tú, hijo de hombre, no les temas. Ve que ahí hay un temor. No les temas, ni tengas miedo de sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Ellos iban a voltear hacia él en palabras, y él tenía temor por eso, y la palabra de Dios: no les tengas miedo. Aunque te hallares entre zarzas y espinos, o sea, hermanos, iba a sufrir por causa de llevar la palabra, y mores con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea, hermanos, no era fácil ir a hacer atalaya, ir a advertirle a gente que no quiere oír, ir a tratar de corregir a alguien que no quiere ser corregido, ir a amonestar a alguien que no quiere ser amonestado, ir a decirle a alguien que procure hacer la voluntad de Dios cuando él no la está haciendo y no la quiere hacer. Terrible. Verso 7. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿Qué tenía que hacer como atalaya? Hábleles, así no lo escuchen. Hábleles, así no se conviertan. 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. ¿Qué estaba pasando con el profeta inicialmente? Se entró en una rebeldía también. No voy a ir. ¿Por qué no vas a ir? Porque ellos no me van a oír. En otras palabras, yo no voy a botar saliva. Yo muchas veces he dicho eso. Yo no voy a botar saliva en gente que es rebelde y que no se va a convertir. ¿Para qué voy? Y ese era el temor, y ese era el miedo. Y por eso no quería ir. Y por eso muchos de nosotros nos hemos enfriado en el evangelismo, precisamente por eso. Hemos tenido temor, o hemos ido y la gente no nos ha oído, no nos quiere escuchar, la gente nos responde mal. Como un predicador dijo una vez, yo lo tomé, pero hay que revisar eso. Tras de que le estamos llevando la verdad y no la quieren, entonces, en otras palabras, jodas. Pero no debe ser así. Porque a veces es la actitud que tomamos nosotros cuando nuestro familiar no responde, o cuando nuestro amigo no responde, o cuando la gente no quiere venir, entonces quisiéramos irnos. Yo muchas veces le dije: Señor, esta gente acá no quiere oírme, entonces llévame a otro lugar con la iglesia, pero no ha sido posible. Entonces yo ahora tengo que rendirme al Señor y entender que toca insistir. Así sean rebeldes. Ahora hay una razón. ¿Por qué Él le dice: predíqueles, hábleles, así no te oigan? Porque de todas maneras, cuando usted les predica y así ellos sean desobedientes, ellos van a tener un testimonio. Ellos van a tener una palabra, y esa palabra, después Dios va a hacer algo con ella. Ahora sigamos leyendo. Ahora le dice: profeta, abre tu boca y come lo que te voy a decir. Ahora vamos a ver qué es lo que tiene que comer. Verso 9. Y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Juicio, hermano, había en ese libro. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, me lo hizo comer. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ahora, presta atención a lo que le voy a decir. El rollo acá, para nosotros, es la palabra de Dios. Y cuando el profeta, él tenía que comer la palabra, como nosotros tenemos que comer y alimentarnos constantemente de la palabra de Dios. Y cuando la comemos, dice el profeta que le fue dulce como la miel. Y eso es lo que pasa. Nosotros comemos la palabra de Dios. Cada que viene a un culto, usted escucha y la palabra es como miel y yo me la como. Cuando leo la Biblia, hermano, es como miel y yo me la como. ¡Qué delicia! Pero el asunto es que el Señor le dice al profeta: abre tu boca, cómela. Pero ahora le va a decir que la has comido para que la hables. No es para que te engordes con ella, no es para que te quedes con ella solamente. Sigamos leyendo. 3:4. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel, habla a ellos con mis palabras.
profeta iba a hablar con las palabras de Dios, tenía que comerse el rollo. Hermano, si tú te estás comiendo el rollo del Evangelio y yo me estoy comiendo el rollo del Evangelio, ahora yo tengo que ir a hablar esas palabras. Amén. Mírenme, muchos de ustedes, tal vez algunos dicen, pero yo, él debe evangelizar el pastor, igual él fue a un seminario y él sabe, yo no. ¿Cómo así? ¿Acaso no te estás comiendo el rollo? Si yo me estoy comiendo el rollo, lo único que tengo que hacer es hablar ese rollo que me estoy comiendo. Tantas doctrinas que se han enseñado acá que usted ya las conoce. Aquí mes a mes enseñamos doctrina y aprendemos. El domingo hablamos de la justificación. Si usted ya aprendió la justificación, ahora este domingo vamos a hablar de la adopción. De todas las doctrinas que vamos a aprender, el arrepentimiento de la fe. Si eso para usted ya es claro, el perdón del pecado, el sacrificio de Cristo, ya se comió el rollo, ahora ¿qué tiene que hacer? Hablar eso. No tiene que usted que aprender una estrategia de evangelismo. Verso 5. Leo el 4 otra vez. Y me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y háblales a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda, ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te... Bueno, no sé por qué dice ahí oirán, ellos te oirán. Aquí dice oirán, allá. También. Ellos te oirán. Verso 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír. ¿Usted ve eso, hermano? ¿Cómo así? Yo voy a hablarle la palabra, pero ellos no me quieren oír. ¿No será que por eso tú no evangelizas? ¿No será que por eso yo no evangelizo? ¿No será que por eso no queremos hablarle a nuestros familiares porque no me quieren oír? A mis vecinos porque no me quieren oír. Pues aquí está. Y el Señor le advierte, ve, háblales, pero ellos no te van a oír. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí. Ah, entonces no se lo tome tan a pecho. Hermano, el impío no es que no te quiera oír a ti, él no quiere oír a Dios. Amén. Esa es la razón, él no te rechaza a ti, él rechaza a Dios. Por eso yo debo ser una atalaya, debo advertirle, bueno, conmigo no es el asunto, es con Dios. A la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y de obstinado corazón. He aquí yo he hecho tu rostro, ahora mire, impresionante, he aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. En otras palabras, ellos son duros para oír, ahora tú también eres duro para hablarles. El Señor nunca iba a enviar a una persona como ahí, pobrecito, no Señor, yo tengo la palabra y esa autoridad, y si usted me va a salir a mí, también con su palabra, pues mi palabra tiene más peso porque no es mía, es de Dios. Amén. Verso 9, yo te haré como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. Entonces no les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. O sea, sé mi atalaya, así ellos no te quieran oír. Yo te hago a ti más fuerte. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos y a los hijos de tu pueblo y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. ¿Sí ve lo que es una atalaya? Así te dice Dios, dejen de oírte o quieran oírte, pero tu deber es ir y hablar. Verso 12, y me levantó el Espíritu. Aquí hay algo importante que quiero decirle. Ve cómo el Espíritu Santo está operando, porque al final quiero mostrarle que, hermano, si el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, Él nos da la fortaleza y el poder para ser sus testigos. Yo soy cobarde y no hablaré de Cristo cuando en mí no está fluyendo el Espíritu Santo. Por eso versículo 12, y me levantó el Espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita
sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, el sonido de la rueda delante de esos carros que le había visto, y sonido de gran estruendo. 14. Me levantó pues el Espíritu. Señor, que nos levante el Espíritu a nosotros también, amén. Amén. Que nos levante, hay que ir. Y me levantó pues el Espíritu y me tomó y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Terrible. El Espíritu me toma, pero ahora yo voy en amargura y en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, y vine a los cautivos de Tel Aviv, como cuando tú puedes decir, y fui a mi familia o fui a los vecinos a hablarles, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados y comencé a predicarles. No, y allí permanecí 7 días atónito entre ellos. ¿Vio? Ahora entendió por qué él estaba quieto por 7 días y no quería hablar. Porque él decía, está bien, oí la palabra de Dios, tengo la palabra de Dios en mí, me la he comido, ya me benefició a mí, el Espíritu Santo está en mí, estoy lleno del Espíritu Santo, pero tengo temor a hablar, porque no me van a oír. ¿No será que ese es tu temor? ¿No será que ese es mi temor? ¿Pero para qué voy a llevar un volante si me lo rechazan, no me lo reciben? Tranquilo, que eso no solo a usted le pasa. A nosotros, hermano, usted va a evangelizar y más es lo que lo van a rechazar que lo que lo van a recibir. Pero de tantos, habrá alguien que lo reciba, habrá alguien que lo escuche. Amén. Así que no tenga miedo. Y ahora sí entendemos qué era lo que estaba pasando. Después de entender eso, entonces, lo segundo del primer punto es que debía oír la palabra de Dios y amonestarles con ella. Miren el versículo, ahora leamos otra vez todos los versículos. Bueno, dice que estaba 7 días allá. 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Otra vez, tiene que volverle a amonestar. ¿Qué le pasa? Porque está callado por 7 días. ¿No te das cuenta que te he puesto por atalaya? Y luego otra vez, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Y aquí viene, vale, 2 textos más. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces ahí podemos ver, y eso lo vamos a ver más adelante, yo quiero ver el segundo punto de hablar de la iglesia, pero lo primero que veo ahí es que dice, si usted no habla, de todas maneras hay una palabra que salió para el impío, y la palabra es de amonestación. Si no te arrepientes vas a morir. Y ahí está la palabra, ya está el decreto, pero ahora tú tienes que hablarle. Y si tú te callas, el impío igual va a morir por su pecado, pero yo voy a demandar de ti la sangre de él. ¿Cómo así? Lo contrario, verso 19, pero si tú le amonestas, si tú amonestares al impío y él no se convirtiera de su impiedad porque no le oye, no se quiere arrepentir y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ahí yo ya comienzo a ver algo, hermanos, y es que Dios va a demandar a la atalaya el hecho de llevar el mensaje. Por eso él decía, llévenle el mensaje, así le oigan o no le oigan. Porque hay una razón. Igual hay un decreto de maldición para el impío. Y ese decreto va a ser cambiado a menos que el impío se arrepienta por la amonestación que le das. Pero si el impío no se arrepiente por la amonestación que le da, igual el impío va a morir. Pero la amonestación de tu vida depende si le hablaste advirtiéndole o te callaste. Muchas veces nosotros nos callamos por temor y por miedo, pero ese callarnos de nosotros, de no amonestar al impío, va a ser demandado. ¿Sabe por qué muchos pastores no pueden hablar amonestando a la iglesia? Porque temen también. Temen que la gente se les vaya.
Porque como dice la misma Biblia, buscan más la gloria de Dios, la gloria de los hombres, perdón, que la gloria de Dios. Y para yo tener una iglesia grande debo cuidarme cómo hablo y no ofender a ninguno. Y aún a sabiendas de que uno ve que hay pecado en las personas, uno más bien se queda callado y no dice nada. Yo sí que he perdido gente en todas las iglesias que he estado, en esta también, a granel, precisamente por advertir, por hablar una palabra de amonestación para alguien. Porque la gente cree que es uno y ellos no ven que es de parte de Dios. Ahora, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy librando mi alma. ¿Qué pasa si usted, amado hermano, conoce la situación de su familia, de un familiar suyo? O aún lo digo, si usted conoce la situación de una persona aquí dentro de la congregación y usted se queda callado, usted ve el pecado de un hermano y usted se lo calla, usted, hermano, delante de Dios va a tener problemas. ¿Y por qué se queda callado? Es su vida, yo no me meto. ¿Cómo que no? Mi esposa me decía esta mañana, de un mensaje que escuchó esta mañana, creo que era Juan Calvino, que a él no lo querían, inclusive a él lo echaron de la primera iglesia y luego lo llamaron. ¿Pero por qué no lo querían a él? Porque el Rul, cuando predicaba, él decía esto, porque él era un pastor que se metía a la cocina de los hermanos. ¿Ustedes saben qué es meterse a la cocina? Y él llegaba y corregía: usted es así, usted ordene esto, que Dios no quiere de esa manera. Hoy día nosotros no hacemos eso, porque nos volvemos impopulares. A mí me lo han dicho personas: pastor, usted allá y en el culto está bien, pero en mi casa mando yo. Así que no se meta en mi casa, yo veré cómo cuido a mis hijos, yo veré cómo estoy con mi esposa, con mi cónyuge, yo veré cómo manejo mi economía, yo veré cómo manejo mi situación. Usted ahí no entra usted. Entonces, cuando uno tiene un mensaje un poquito fuerte que está entrando en esas áreas, entonces, pastor, hasta luego, hasta aquí lo acompaño, no voy más. Pero ¿sabe qué? A mí me duele que la gente se vaya por eso, pero ¿sabe qué? Yo ahora entiendo, he librado mi alma. Haya problema de cada cual. Yo no quiero que un día, ojalá que así no sea, pero que alguien tenga que ir al infierno. Y el pastor estuvo en mi casa, y yo fui a su iglesia, y yo estaba mal, y él nunca me advirtió, y él nunca me dijo, él es culpable. Pero ¿qué tal que igual en el infierno yo soy culpable porque el pastor fue a mi casa y me lo advirtió y yo no hice caso? Yo libré mi alma. A algunos no les gusta la dureza mía, pero estoy librando mi alma. Número 2, la fidelidad e infidelidad de la atalaya, aunque ya lo dije, pero vamos a ir al capítulo 33. Ezequiel capítulo 33. No, a la gente le gusta el pastor chabacano, que lo divierta en la iglesia, que no le diga su pecado. La fidelidad e infidelidad de la atalaya. Tres cosas ahí. Primero, la fidelidad de la atalaya es hablar del mal que vendrá, es avisar del peligro. Eso lo vamos a ver ahora. O sea, algunos no le van a prestar atención y se van a condenar por rebeldes, mientras que otros sí van a oír y se van a arrepentir para salvar sus almas. Pero el atalaya, la fidelidad del atalaya es que él va a hablar. Ezequiel 33:1. Miren lo que dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, ahí está la atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo. Ese es el deber de la atalaya fiel. Toca la trompeta, avisa al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará
su vida. Entonces, ahí vemos la fidelidad del atalaya. Se puso por atalaya y él estaba vigilante. Recuerda que ya tiene la palabra de Dios el atalaya, ya sabe qué es, está vigilante. Por eso, hermano, para hacer atalaya, número uno, ¿qué tenemos que hacer? Comernos el rollo. Porque cuando nos comemos el rollo, que es lo que yo lo paso haciendo, yo tengo una palabra de Dios. Yo no vengo aquí a decir que traigo mi palabra. Yo tengo una palabra de Dios. ¿Y por qué puedo decir que tengo una palabra de Dios? Porque me comí el rollo. Porque antes de venir a traer la palabra, yo ya me la comí. Entonces yo traigo una palabra de Dios para amonestar como atalaya. Ahora, cuando usted toma esa palabra que ya Dios se la ha dado y usted va y la lleva a su familiar o a vecinos, ya usted tiene el rollo. Pero ¿qué pasa? Como atalaya que es, usted habla y advierte. Ahora hay dos cosas que pueden pasar, como vemos ahí. Alguien oyó, se apresuró, se apercibió, vino la espada y no le cogió por sorpresa, porque había sido advertido. Pero hubo otros que se hicieron los locos. Es mentira. Cosas ahí del pastor es por fregarme la vida. Y no se apercibió, murió. Y el Señor dice, murió por su pecado, pero yo no demando del atalaya la muerte de él. Pero ahora viene lo otro, que es lo duro. La infidelidad del atalaya es quedarse callado aún sabiendo el mal que viene. Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, o sea, se quedare callado, y el pueblo no se apercibiere. ¿Por qué no se apercibe? Porque no oyó la noticia. Y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. ¿Vio? El atalaya, hermano, cuando Dios lo llamó por atalaya, tiene una responsabilidad tan alta. Mira, hermano, del atalaya no depende que la persona sea condenada, sea destruida o sea viva. Lo único que hace el atalaya es advertir el peligro. La persona es la que tiene que tomar la decisión si le va a creer al atalaya y se arrepiente y tiene vida, o si no le va a creer y sigue en su pecado para muerte. Entonces Dios dice, mire, lo que haga la persona amonestada es su problema, pero lo que usted haga como atalaya es también su problema. Si usted no advierte y la gente muere por no advertirle, yo voy a demandar eso de él. Si tú adviertes y la gente muere, aunque tú advertiste, no se preocupe que usted no tiene ninguna responsabilidad porque tú hablaste. En ese sentido, Dios nos puso a nosotros, que es lo que voy a terminar ahora, como atalayas, y eso pues lo vamos a ver ahora. Lo otro que veo acá es que el atalaya tiene una doble responsabilidad. Ya lo dije, pero aquí está claro: recibir la palabra de Dios y dar a conocerla. O sea, que se arrepientan o que no, eso va a librar el alma del atalaya. Otra vez, el atalaya tiene dos responsabilidades: comer la palabra, recibir la palabra y hablar. El hecho de que se arrepientan o no se arrepientan ya no es problema. Es lo que vamos a ver en los próximos versos. Versículo 7. Otra vez el Señor aquí: a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Pudiéramos decir aquí a la iglesia local, o nos ha puesto el Señor esta iglesia aquí, a este barrio, o a estos barrios circunvecinos. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Ven? Oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y por qué pastor paró los 10 mandamientos y ahora está predicando? Porque yo hace 15 días vengo orando y pidiéndole a Dios, y sentí en mi corazón hablar para que prediquemos la palabra, y estaba esperando terminar la primera tabla, dentro de 8 días comenzamos con la segunda. Pero hacer un pequeño paréntesis aquí para hablar de la responsabilidad, porque, hermanos, la idea es despertarnos a que seamos atalayas y a que anunciemos la palabra. Ahora, sigamos leyendo. Otra vez, verso 7.
A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Dos cosas: oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Mire, mi hermano, si usted ya recibió la palabra de Dios, si usted va a amonestar a alguien, así sea su mamá, al que sea, pero usted lo va a amonestar de parte de Dios. Usted tiene la palabra, usted lo amonesta de parte de Dios. Amén. Obviamente que ellos no le van a ver así, ellos no lo van a ver de esa manera. Ayer mi esposa se inquietaba porque de pronto yo estaba hablando con una señora y el sobrino, creo que era ese, estaba como burlando de lo que yo hablaba, pero yo le dije a mi esposa, no importa. Mientras la abuela escuchaba, el hombre no, el pelado se burlaba, no importa. Pelado como de 20 y pico de años. De pronto estará en la universidad, ¿yo qué voy a saber? Y creen que el evangelio es para los ignorantes, la gente que es lo que la gente cree. Y voy a decir una cosa, hermano, aprovecho para decir esto: mientras nosotros vamos a evangelizar, nos damos cuenta de la ignorancia que hay. Encontrarme con personas que, una joven por lo menos nos decía, de 23 años, ella nació en una iglesia y no está segura de la salvación. Mire, solamente con ese volante, por eso sentí que desmayar un poco. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Con 23 años, supuestamente en una iglesia, porque nació ahí, en esa iglesia, y no está segura de la salvación. Una señora católica por allá me decía, nadie está... una señora no, un señor adventista, ¿no? Nadie está seguro, nadie lo sabe. Eso lo sabe solo Dios. Cuando una mujer se da cuenta de eso. La gente no sabe, pero el problema es que tú y yo lo sabemos. Y estamos callados. Hermanos, la gente afuera no lo sabe. Pero tú sí lo sabes. Amén. Yo lo sé, pero estamos callados. Porque pensamos que lo saben. Yo por eso les digo a ustedes, así diga, llevo 50 años yendo a la Beteta, llevo 50 años yendo a donde sea. Hermano, evangelícelo. Porque no saben. Versículo 8. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás si tú no hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, si tú no hablares. Yo subrayé ahí, oh santo Dios, si tú no hablares. Verso 9. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su mano, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Tú dirás, ahora me va a decir, pero eso es en el Antiguo Testamento. Entonces pasamos al punto número 3. Nosotros somos los atalayas de Dios hoy. Amén. Nosotros somos los atalayas de Dios hoy. Y tengo muchos versos, pero no vamos a ir a él porque me interesa ir por lo menos a una parte. Tengo dos cosas ahí fundamentales. La primera, porque este solamente es como una amonestación, tomando este punto, hay un tema de misiones que implicaría, así como les dije al comienzo, por lo menos 3 meses de enseñar qué es misiones. Pero dos cositas acá. Dios ha comisionado a la iglesia para que dé el mensaje de salvación. Ustedes tienen que saber eso. En ese sentido, tú eres atalaya, yo soy atalaya. Por favor, quítase de su cabeza que Dios comisionó al pastor. Dios comisionó a la iglesia del pastor y de ahí en adelante. Amén. Cualquiera que diga que es cristiano, cualquier persona que diga que ya es regenerada, que nació de nuevo, en él ya se implantó el deber de ser atalaya. Y es una atalaya. ¿Dónde? En el lugar donde está, donde Dios lo puso. Casa, trabajo, escuela, donde sea. No voy a ir allá, pero anote la cita en Mateo 28, 16 al 20, que nos habla de la gran comisión. Ahí estaban los 12 apóstoles. Bueno, 11, porque
Judas no estaba representando a la iglesia, ellos están representando a la iglesia. Y el Señor dice que les dice que toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Los comisiona, los envía. En Hechos del 1 al 4, después usted lo busca, Hechos 1, 4 al 8. Dice que estaban ahí todos reunidos, ya está la iglesia reunida. El Señor se les aparece. Y el Señor los comisiona también. Pero antes de comisionarlos, ellos le preguntan a Jesús: Señor, ¿vas a restaurar el reino en nuestros días? Él les dice: ¿a ustedes no les importa eso? Una cosa les debe importar y que hable muy clara: ustedes van a recibir poder cuando haya venido, Hechos 1:8, sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que la iglesia necesita hoy día? Recibir cada día el poder del Espíritu Santo. Amén. Tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos cada día más en oración recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Para arreglar esto con la política? No. ¿Para hacer ayuda social? No. ¿Para levantar cosas por ahí? No. Eso se puede hacer de una manera secundaria. Principalmente, hermano, la iglesia debe abrir su boca y evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Hablar el evangelio, hablar la buena noticia de que el hombre está en una mala noticia, y esa mala noticia de su pecado lo va a llevar al infierno. Pero Dios envió un salvavidas, hay una solución, se llama Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si alguien puede hablarle eso es principalmente lo que la atalaya debe hacer. La iglesia está colocada para eso. Si algún hermano dentro de la iglesia quiere hacer política, está bien, pero antes de hacer política, él debe primero evangelizar. Pero ¿qué hemos hecho hoy día? En las iglesias no se evangeliza, muy poco se evangeliza. Los pastores han tenido que hacer programas de entretenimiento para atraer a la gente. Pero el problema que se ha tenido, como lo dije estos días, es que los pastores, con mucho programa de entretenimiento, traen mucha gente a las iglesias y se hablan de miles y miles de conversiones, pero al final, como Billy Graham, el evangelista más popular en Estados Unidos, tener que llegar a decir: yo me conformo con que el 5% de los que hicieron decisión de fe sean salvos. Si solamente el 5% de los que supuestamente aceptaron a Cristo son salvos, quiere decir que entonces Él no presentó el evangelio correcto. Ahí está el error. Quien ha recibido el evangelio de gracia debe entregarlo de gracia. Usted después va a buscar Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. El Señor los comisiona y les dice: vayan y prediquen el evangelio. Es lo primero. Prediquen el evangelio. Después salen enfermos, limpian leprosos, y dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Todos, hermanos, estamos comisionados. Pues yo quiero terminar. Después usted busca 1 Corintios 9, 16, 17, donde Pablo dice: ay de mí si no anuncio el evangelio. Pero como estamos hablando del deber de la atalaya, y algunos me van a decir: no, eso es para el Antiguo Testamento, a nosotros ya no aplica. ¿Qué si me quedo callado y qué si no me quedo callado? Vamos a mirar entonces Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10, versículo 26. ¿Será que Dios me va a demandar igual que en el Antiguo Testamento por ser atalaya y por yo quedarme callado, o no? Cuando usted lee, por favor, si usted tiene la Reina Valera, como la que yo tengo acá, usted se da cuenta que en Mateo capítulo 10 hay un título y dice elección de los 12 apóstoles, ¿sí o no? Dios elige a los apóstoles. Luego en el capítulo 5 usted tiene un título que dice misión de los 12 apóstoles, ¿no? Dios los comisiona, Cristo comisiona a los 12 apóstoles. Luego en el capítulo 16, versículo 16, usted va a encontrar que dice persecuciones venideras. Y el Señor habla de todas estas persecuciones venideras. ¿Por qué causa? Porque ellos fueron comisionados para predicar,
porque ellos se fueron a predicar y ¿qué vino? La persecución. En ese contexto de que son comisionados, de que están yendo a predicar y que viene la persecución, es que voy a leer el del versículo 26 en adelante. Mire lo que dice Cristo, Mateo 10:26. Así que no los temáis. ¿Por qué? Igual que estábamos con el profeta Ezequiel, que tenía temor de ir a hablarles. ¿Por qué? Porque no le iban a oír. Ahora aquí los están persiguiendo a los apóstoles. El Señor tiene que hablarles y decirles: no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿No les suena parecido? Lo que están oyendo de mí, tienen que hablarlo. Ahora, 28, y no temáis. Estaban llenos de temor, como usted y yo, hoy día tal vez llenos de temor para ir a hablar, porque no nos oyen. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿A quién se debe temer? Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es ese? ¿Quién puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios, el único es Dios. El diablo no. Mucha gente cree que es el diablo. No, el diablo no tiene poder en el infierno. Es Dios el que tiene poder en el infierno. Teman, dice, teman, no le teman a los que, o sea, si al usted predicar el evangelio, al anunciar el evangelio, lo van a perseguir y lo van a matar, no tenga miedo por eso. Ah, pero nosotros sí, uno nos da miedo. No tenga miedo por eso, porque no tema al que le mata el cuerpo y el alma no puede hacer nada. Tema más bien aquel que le puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A ese debemos temer. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae en la tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están contados. Así que, y aquí entra, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dígame si no es lo mismo. ¿Qué es confesarle delante de los hombres para que Cristo me confiese delante del Padre? ¿Qué es negar a Cristo delante de los hombres para que Cristo me niegue entonces delante del Padre? ¿Acaso no es evangelizar? El contexto está hablando de la gran comisión. Y es para todos nosotros, porque en nosotros puede entrar un miedo y un temor, porque no me van a oír, porque me van a maltratar, porque me van a decir palabras, me van a llevar de pronto a la cárcel. Aprovecho para decir algo, yo no lo sabía, pero mi hija Dani me envió un audio de un pastor, no sé de dónde es. De pronto lo va a poner a la iglesia. Yo no me quiero meter en política, pero aquí en Colombia se está levantando un movimiento político cristiano, donde algunos pastores están siendo promovidos. Yo en eso no me quiero meter, pero hay una razón fundamental por lo cual están haciendo esto. Es que ya hay un veredicto, hermanos, usted sabe, y tengo que decirlo porque así es. Las encuestas están diciendo que a favor de Petro, y el miedo que se tiene es que él dijo, si él llega a ser presidente, lo primero que comienza a hacer es que quitan de la Constitución del 91 la libertad religiosa de cultos. Lo que quiere decir es que van a ir a cerrar iglesias. Y entonces vamos a entrar en un problema así. Obviamente que eso no se va a dar todavía, pero para allá vamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros ahora? Si teniendo la libertad nos callamos, yo me pregunto, ¿qué tal si ahora en Colombia viene y nos quitan la libertad de culto, libertad de expresión, donde, hermanos, ¿sabe qué están diciendo? Todas las iglesias van a cerrar y solamente van a permitir reuniones dentro de las casas. Yo le decía a mi esposa, nos salvamos nosotros. Pero no, porque igual se dan cuenta que aquí yo predico y vienen y nos... ¿Qué va a pasar? Y es tan así, hermanos, que usted no puede hablarle a nadie de la religión, o sea, le permiten que tenga reuniones siempre y cuando usted no invite a nadie, o sea, no haga proselitismo, lo llaman. ¿Y qué es proselitismo? Que usted invita a alguien a que venga. Si usted va a invitar a su familia, le invito al culto, inmediatamente lo puede demandar y viene y lo llevan preso a usted. Hasta allá va a llegar esto. Y yo me pregunto, si nos callamos nosotros ahora, que tenemos la libertad, ¿qué tal cuando llegue el momento de no tenerla?
Usted sabe ya qué está pasando por ahí en Medio Oriente, con los musulmanes, ¿no? Yo me quedé aterrado porque hay muchos, en Medio Oriente hay muchos cristianos, el evangelio ha crecido muchísimo, pero muchos están muriendo también por causa del evangelio. Pero quedémonos acá en el punto. La gran pregunta que yo me hago, y alguien dirá, pero ¿cómo? Porque es que esto es duro. Cristo dice, si me confiesa delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre. Pero ahora esto es fuerte. Si me niega, yo lo voy a negar. Ahora viene la gran pregunta. ¿Por qué Cristo lo niega? Porque Él lo negó. Pero ¿por qué Él lo negó? Porque no era. Yo no puedo ver otra cosa. De tal manera que ahora lo que yo puedo decir es que un hijo de Dios no se puede quedar callado. Un hijo de Dios no lo niega. Porque es hijo de Dios. Porque fue regenerado, porque el Espíritu Santo está dentro de él, no lo puede negar. O sea, él va a abrir la boca, no se va a quedar callado, hermano. Yo sé, si usted es regenerado, yo soy regenerado, tenemos que hablar, tenemos que predicar el Evangelio, tenemos que dar atalayas. Pero ¿por qué nos estamos quedando callados? Tal vez es el miedo, tal vez es el temor. O ahora que entramos nosotros en la teología reformada calvinista, de pronto ha sido eso, porque también ese es el punto, que a veces nos dormimos. Hay dos cosas en las cuales nos dormimos, que yo le dije la vez pasada, es en la oración y es en el evangelismo. Y eso no podemos permitirlo. Yo le oraba a Dios, no podemos permitirlo. Y esta iglesia va a comenzar a tener unos cambios, comenzando desde hoy. Usted va a comenzar a recibir esta palabra y usted se va a volver en un motorcito que va a comenzar a hablar. Amén. No se va a quedar callado. Usted ya tiene dos palabras, una en el Antiguo Testamento, una en el Nuevo Testamento, donde el Señor dice, no te vas a quedar callado, vas a hablar la palabra. Y entonces somos llamados para eso. Amén. El deber de la atalaya. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo por su sacrificio, declaro